la luz del sol que entraba por la rendija de la pesada cortina del hotel de 5 estrellas fue lo primero que agredió los sentidos de Lu Choshu, seguida por un dolor de cabeza punzante que parecía martillarle el cráneo por dentro. No abrió los ojos de inmediato. Había un miedo primitivo, una negativa a aceptar la realidad que su cuerpo ya señalaba. Las sábanas de seda, absurdamente suaves y frías contra su piel, eran extragas. El olor del ambiente, una mezcla de colonia masculina cara y algo que no podía identificar, tampoco era el suyo. El pánico comenzó a burbujear en su pecho, una sensación helada que le subía por la garganta. No recordaba cómo había llegado allí. Los últimos recuerdos eran destellos inconexos de una fiesta de negocios de la familia Lu, su padre adoptivo insistiendo en que bebiera una copa de vino. Y después, un borrón, una sensación de mareo e impotencia. Tragando saliva, forzó sus párpados a abrirse, y la vista de la suntuosa habitación solo confirmó su peor. La habitación era enorme, decorada con un lujo que solo veía en revistas. Annie no estaba sola. A su lado, de espaldas a ella, dormía un hombre. Su corazón se disparó de una forma violenta, casi dolorosa. Sin pensar, se movió tan silenciosamente como pudo, deslizándose fuera de la cama, sintiendo una oleada de vértigo. El frío suelo de mármol bajo sus pies pareció devolverla a la terrible realidad. Su ropa estaba tirada de cualquier manera sobre un sillón de terciopelo, mientras se vestía a toda prisa, con las manos temblando tanto que apenas podía abrochar los botones de la blusa. Sus ojos recorrieron la habitación en busca de una salida, de cualquier cosa que la ayudara a entender lo que había sucedido. Fue entonces cuando vio sobre la mesita de noche del lado de él un cheque. Junto al cheque, una nota simple, escrita con una caligrafía firme e impaciente. No necesitó acercarse para saber que aquello era para ella. Era el pago por una noche, una transacción fría que aplastaba. Cualquier vestigio de dignidad que intentaba desesperadamente sostener, la vergüenza la quemó por dentro, pero por debajo de la humillación, una idea terrible y desesperada comenzó a formarse. Con el cheque arrugado en la mano, Lu Chushuang prácticamente corrió fuera del hotel, sin mirar atrás, sintiendo las miradas de los empleados de la recepción como agujas en su espalda. El aire frío de la mañana le golpeó el rostro, pero no fue suficiente para limpiar la sensación de suciedad que parecía impregnada en su piel. Cada paso en la acera era un martillazo de vergüenza. No tomó un taxi. Necesitaba caminar. Necesitaba sentir el suelo duro bajo sus pies para convencerse de que todavía tenía el control de algo, aunque fuera solo la dirección de sus propios pasos. Aquel trozo de papel en su puño era al mismo tiempo una ofensa y una tentación, un veneno y quizás un antídoto desesperado. El viaje de regreso a la casa de la familia Lu pareció durar una eternidad. La mansión, que para cualquier otra persona sería un símbolo de éxito, para ella era solo una jaula de oro, un recordatorio constante de que no pertenecía a ese lugar, que era solo una pieza en el juego de apariencias de su padre adoptivo. Entró por la puerta de atrás, como siempre hacía, para evitar encontrarse con Lu Kanyang o su esposa. El silencio de la casa era pesado, opresivo. Subió las escaleras de puntillas, el corazón todavía descompasado, y se encerró en su habitación, un cuarto pequeño y sencillo que contrastaba con el resto de la opulencia de la casa. Allí, finalmente sola, se derrumbó en la cama, el cuerpo temblando incontrolablemente mientras las lágrimas que contuvo con tanta fuerza finalmente comenzaban a rodar. No lloró por la noche en sí, no por la humillación o por el hombre cuyo rostro apenas podía recordar. Lloró por la trampa en que se había convertido su vida. La imagen de su madre, acostada en una cama de hospital pálida y inmóvil, invadió su mente. Durante años, Lu Kanyang usó la supuesta deuda médica impagable como una cadena para mantenerla obediente. Decía que los mejores tratamientos eran caros, que sin su dinero su madre ya habría sido desconectada de los aparatos. Chushuang nunca supo si era verdad, pero el miedo a arriesgarse era paralizante. Ese dinero, esa deuda, era la razón por la que había aceptado el matrimonio arreglado 3 años antes, la razón por la que soportaba todo en silencio.
El cheque sobre su cómoda parecía mirarla fijamente. $1,000,000 era una cantidad absurda, mucho más dinero del que había visto en su vida, pero no era suficiente. Lukanyan le había dicho la semana anterior que el hospital estaba presionando por un pago de 30 millones para un nuevo tratamiento experimental que podría, quizás, traer a su madre de vuelta. 30 millones en un número tan astronómico que parecía una broma cruel. Mirando el cheque, sintió una oleada de ira impotente. Ese dinero era un insulto, pero también era una chispa. Por primera vez, no solo veía la humillación, sino un recurso sucio, doloroso, pero aún así, un comienzo. Pasó el resto de la mañana allí, sentada en el borde de la cama, perdida en una niebla de confusión y desesperación. ¿Qué podía hacer? ¿Robar un banco? ¿Venderse noche tras noche? La idea le repugnó. Ella no era eso. Pero la imagen de su madre, frágil y dependiente, la atormentaba. La presión en su pecho era tan intensa que le dificultaba la respiración. Se sentía acorralada, con las paredes cerrándose a su alrededor. Cada minuto de silencio se llenaba con el sonido imaginario de los monitores cardíacos del hospital. Un recordatorio constante de su impotencia y del precio de su libertad, o mejor dicho, de la libertad de su madre. Fue entonces cuando su teléfono móvil, un modelo simple y ya antiguo, vibró sobre la cama. Un número desconocido. Su primera inclinación fue ignorarlo. Probablemente era su padre adoptivo llamando desde un número diferente para presionarla sobre algún evento social o tarea humillante, pero algo la hizo contestar. Quizás era el resquicio de esperanza de que pudiera ser una noticia del hospital. Cualquier noticia. ¿Hola?, dijo. La voz débil y ronca por el llanto contenido. Al otro lado de la línea, una voz masculina, profesional y fría, respondió, cambiando para siempre el curso de ese día y de su vida. ¿Hablo con la señorita Lu Chuswang?, preguntó la voz, sin rastro de emoción. Ella confirmó, el corazón comenzando a acelerarse con un extraño presentimiento. Mi nombre es Chun-Li, soy el asistente especial del señor Yu Jingxi. Me pidió que me pusiera en contacto con la señorita. El nombre la golpeó como un puñetazo en el estómago. Yu Jingxi, el hombre con el que durmió, su marido desconocido. El pánico volvió con toda su fuerza. La había identificado, iba a exponerla. Miles de escenarios terribles pasaron por su cabeza en una fracción de segundo. Se quedó en silencio, incapaz de formular una sola palabra. Ellison continuó impasible ante su silencio. El señor Yu quedó impresionado con la señorita esta mañana. Tiene una propuesta de negocios que hacerle. La palabra negocio sonó como un eufemismo grotesco. Chu Xuan sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Qué más podría querer de ella? ¿No había sido suficiente la noche? Finalmente logró hablar. La voz, un susurro tembloroso. ¿Qué tipo de propuesta? Esperaba cualquier cosa. Una oferta para ser su amante secreta. Una orden para que desapareciera. Una amenaza. Lo que vino a continuación, sin embargo, fue tan bizarro que pareció el guión de una película de mala calidad. El señor Yu desea divorciarse de su actual esposa, dijo Chun-Li, con la misma calma de quien discute el clima. Lamentablemente, su esposa se ha negado a aceptar los términos. Por eso, necesita a alguien que actúe como su novia públicamente para presionarla a aceptar el divorcio, sin causar un escándalo mayor para la familia Yu. A Chu Xuan casi se le cae. La ironía era tan abrumadora, tan perversamente cruel, que por un momento pensó que estaba alucinando. Ayudar a su propio marido a divorciarse de ella misma era un tipo de tortura psicológica que ni el más sádico de los guionistas podría inventar. Ella comenzó a reír, no una risa de alegría, sino un sonido seco quebrado al borde de la histeria. El asistente al otro lado de la línea esperó pacientemente a que se calmara. «Señorita Lu, ¿se encuentra bien?», respiró hondo, tratando de forzar el aire hacia sus pulmones. «¿Y por qué haría yo algo así? ¿Por qué me prestaría a ese papel?». La pregunta era retórica. Sabía que la respuesta vendría en forma de dinero, el único lenguaje que personas como Yu Jingxi parecían entender. El único lenguaje que, en ese momento, ella desesperadamente
necesitaba hablar. El señor Yu está preparado para ser extremadamente generoso, continuó Chen Lei. Y entonces, dijo el número, ofrece un contrato de 6 meses. Al final del contrato, cuando el divorcio esté finalizado, la señorita recibirá un pago de $30 millones. El mundo de Lu Chuzhuang dejó de girar. El aire fue completamente expulsado de sus pulmones. ¿30 millones? El número exacto. La cantidad que, según su padre adoptivo, salvaría la vida de su madre. No era una coincidencia. Era el destino o el diablo llamando a su puerta, ofreciéndole la llave de la jaula a cambio de su alma. El silencio en la línea se extendió por un largo minuto. Chen Li no la apresuró, sabía el peso de la oferta. Para Chuzhuang ya no era una cuestión de dignidad o humillación. Era una ecuación de vida o muerte. De un lado de la balanza estaba su orgullo, su identidad, el derecho a no ser un peón en el juego de un hombre rico y poderoso. Del otro lado estaba la imagen de su madre, la única persona en el mundo a la que amaba de verdad, la única razón por la que aún no había renunciado a todo. La elección era obvia, era terrible, era degradante, pero era la única elección posible. Necesito que el dinero sea transferido a la cuenta de un hospital específico, dijo, la voz sorprendentemente firme. Desprovista de cualquier emoción, era la voz de alguien que acababa de firmar un pacto. Los detalles de la cuenta serán enviados por mensaje. No estaba preguntando, estaba estableciendo su primera y única condición. Si iba a vender su dignidad, lo haría en sus términos, asegurándose de que el sacrificio no fuera en vano. Necesitaba asegurarse de que el dinero fuera directamente al propósito que justificaba esa locura. El asistente pareció momentáneamente sorprendido por su asertividad, pero se recuperó rápidamente. Eso se puede arreglar. El señor Yu valora la eficiencia. Enviaré un contrato digital a su correo electrónico en 1 hora. Léalo con atención. Su primer trabajo será mañana por la noche en una cena familiar. Sin a familiar, la idea de enfrentar a la familia Yu, la familia de su marido, como la otra, era aterradora. Pero el miedo ya no tenía el mismo poder. Había sido reemplazado por una resolución fría y dura. Al colgar el teléfono, Lu Chuzhuang caminó hacia la ventana y miró el jardín bien cuidado de la mansión Lu. Nada había cambiado afuera, pero dentro de ella una transformación sísmica había ocurrido. La chica asustada que se despertó en una habitación de hotel esa mañana había muerto. En su lugar estaba una mujer que acababa de aceptar convertirse en una mercenaria para su propio marido, con el fin de forzar el divorcio de sí misma. Era una situación absurda, una red de mentiras que ella misma ayudaría a tejer. No sentía esperanza, no sentía alivio, sentía solo el peso abrumador de su decisión. Era como saltar de un acantilado en la oscuridad, confiando en que había una red de seguridad en el fondo, pero sin tener certeza alguna. Estaba entrando en un mundo de poder, riqueza e intrigas para el que no estaba preparada. Un mundo donde sería juzgada, despreciada y utilizada. Y lo estaba haciendo con los hoyos abiertos, eligiendo el camino de la humillación para comprar la oportunidad de salvación para otra persona. El cheque de $1 millón todavía estaba sobre la cómoda, ahora pareciendo insignificante. Era el dinero de la vergüenza. Los 30 millones que vendrían serían el dinero del sacrificio. Tomó el cheque, lo rompió en pedazos pequeños y los tiró a la basura. No necesitaba ese recordatorio. El contrato que estaba a punto de firmar sería una marca mucho más profunda, un acuerdo que redefiniría quién era ella. No era una prostituta, pero estaba a punto de vender una parte de sí misma que quizás nunca podría volver a comprar. Minutos después, llegó el correo electrónico: contrato de servicios personales. El título era tan corporativo, tan limpio, que hacía que toda la situación fuera aún más surrealista. Abrió el documento y comenzó a leer las cláusulas, cada palabra cimentando la realidad de su nueva y bizarra identidad. Debía estar disponible 24 séptimas partes de aseguran, guión en público, debía demostrar afecto por Yu
Jinxie debía, sobre todo, ser convincente en su papel de amante codiciosa y sin escrúpulos. Era un papel, y ella tendría que hacer la mejor actuación de su vida. Mientras Leia, una extraña calma la envolvió. La desesperación se había transformado en un enfoque nítido. Si iba a hacer esto, lo haría bien. Sería la mujer que él quería que fuera. Sería la destructora de hogares, la oportunista, la villana de la historia. Llevaría la máscara con tal perfección que nadie, ni siquiera Yu Jingxi, sospecharía la verdad. Nadie sabría que debajo de la fachada de la amante contratada estaba la esposa que él tanto despreciaba, luchando de la única manera que sabía. No sabía nada sobre Yu Jingxi, el hombre. Solo conocía la reputación del CEO implacable y la frialdad del extraño que le pagó por una noche. Ahora, estaba a punto de conocerlo de una forma íntima y al mismo tiempo completamente falsa. Sería su confidente, su compañera en la farsa, mientras secretamente era el objetivo de todo el plan. La ironía ya no era divertida, era simplemente la base de su nueva existencia. Con un último suspiro, escribió su nombre completo en el campo de la firma digital e hizo clic en acepto. El acto fue simple, casi banal. Un clic del ratón, pero sintió como si una puerta de hierro se hubiera cerrado detrás de ella, encerrándola en un nuevo destino. El juego había comenzado. Y ella, Lu Chushuang, la hija adoptiva, la esposa invisible, estaba ahora en el centro del tablero, lista para hacer su movimiento, sin importar el costo. Al día siguiente, llegó demasiado rápido. La noche mal dormida no ayudó a calmar los nervios de Chushuang, que parecían cables eléctricos pelados. Según las instrucciones de Chun-Li, un sobre le había sido entregado por un mensajero esa mañana. Dentro, una tarjeta de crédito sin límites y una nota con una sola frase a luz el papel. Entendió la orden implícita. No era para comprar algo que le gustara, sino para construir un personaje. La amante de un multimillonario no usaría ropa simple y discreta. Necesitaba parecer cara, un poco vulgar quizás, alguien que claramente estaba siendo mantenida. La tarea la llenó de un amargo disgusto, pero la ejecutó con la precisión de un soldado. Fue a una boutique de lujo, donde nunca se atrevería a entrar. Las vendedoras la miraron de arriba a abajo, el desprecio mal disimulado en sus sonrisas forzadas, hasta el momento en que presentó la tarjeta de crédito negra. El cambio de actitud fue instantáneo, y eso la asqueó aún más. Eligió un vestido rojo, un poco más ajustado y corto de lo que su buen juicio dictaría. Zapatos de tacón de aguja, que eran una tortura, y un bolso de diseñador que costaba más de lo que ganaba en un año. Cada pieza era una capa más en la armadura que estaba construyendo. Una barrera entre la verdadera Lu Chushuang y la mujer que necesitaba ser esa noche. Al mirarse en el espejo antes de salir, casi no se reconoció. El maquillaje, que ella misma aplicó siguiendo tutoriales en línea, era más pesado de lo habitual, y el vestido rojo gritaba por atención. No se sentía guapa ni poderosa, se sentía disfrazada, una impostora a punto de entrar en escena. Cuando el coche de lujo negro se detuvo frente a la casa de los Lu, puntualmente a las 7 de la noche, respiró hondo una última vez. Ya no era ella. A partir del momento en que entrara en ese coche, sería la mujer del contrato, la herramienta de Yu Jingxi, una actriz desempeñando el papel más difícil de su vida. El trayecto hasta la mansión de la familia Yu fue silencioso y tenso. El conductor no dijo una palabra, y Chushuang solo miraba las luces de la ciudad pasar como borrones por la ventana. La mansión era aún más imponente de lo que imaginaba. Un castillo moderno protegido por altos muros y una verja de hierro forjado que se abrió lentamente, como la boca de una fiera. El jardín era una obra de arte, pero no había calidez, no había vida. Era un lugar frío, perfecto, intimate. Y en la puerta principal, bajo la luz de un candelabro de cristal, él estaba esperando. Yu Jingxi, por primera vez, lo veía con claridad. Era más alto e intimidante que en su memoria fragmentada. Vestido con un traje oscuro hecho a medida, emanaba un poder frío y una impaciencia contenida. Sus ojos oscuros y penetrantes le evaluaron de pies a cabeza y vio un brillo de aprobación calculada. No le estaba mirando a ella, sino al papel que había comprado esa tarde. Liga 5.
Minutos tarde, dijo, la voz grave y sin calidez. Recuerda las reglas, Ann sonríe. No demuestres nerviosismo y llámame Jinxie. Deja que yo conduzca la conversación. Le extendió el brazo, un gesto que debería ser de un caballero, pero que pareció una orden. Chu Xuan dudó una fracción de segundo antes de poner la mano en su antebrazo. El contacto físico fue extraño, eléctrico. La tela del traje era cara y el músculo debajo era duro como una piedra. No la miró, solo la guió hacia adentro. Mi madre puede ser inquisitiva, Andy, lo mínimo posible. Deja que piensen que eres solo una cara bonita y vacía. Es más seguro así, susurró. La voz tan cerca de su oído que la hizo estremecerse. La instrucción era clara, sé, el estereotipo que esperan. Al entrar en el comedor, el ambiente pareció congelarse. Una mujer mayo con un peinado impecable y joyas que brillaban agresivamente, estaba sentada a la cabecera de una larga mesa de caoba. Era la madre de Jinxie, y su rostro era una máscara de desdén. Sus ojos, tan oscuros y penetrantes como los del hijo, recorrieron a Chu Xuan con una lentitud insultante, como si estuviera evaluando un objeto defectuoso. A su lado se sentaban otros parientes, todos con expresiones que variaban desde la curiosidad maliciosa hasta la hostilidad abierta. Nadie sonrió. Jinxie, qué bueno que te nos unas, dijo la matriarca, la voz suave como la seda, pero con un filo de acero por debajo. ¿Y has traído a una invitada? La pausa antes de invitada estaba cargada de significado. Yu Jinxie no se inmutó a madre. Esta es Lu Chusuan. Chusuan, esta es mi madre. Jiang Sufen retiró una silla para Chu Xuan a su lado, un gesto de posesión para el beneficio de su audiencia. Chu Xuan forzó una sonrisa y murmuró un placer conocerla que sonó débil incluso para sus propios oídos. El placer era lo último que sentía. La cena fue la prueba que esperaba. La conversación era un campo minado y Jiang Shufan era la experta en plantar. Las bombas entonces, señorita Lu, ese es un nombre interesante. ¿De qué ciudad es su familia?, preguntó, mientras cortaba elegantemente un trozo de pescado. La pregunta parecía inocente, pero era una prueba. Chu Xuan recordó la historia de tapadera que ella y Chen Li habían esbozado por mensaje. Mi familia es de una pequeña ciudad del interior, señora Yu. Nada muy notable. Su respuesta fue deliberadamente vaga, como se le indicó. La madre de Jinxie sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Entiendo. ¿Y que la trae a la gran ciudad? Oportunidades, imagino. La insinuación era obvia. La oportunidad estaba sentada justo a su lado. Antes de que Chu Xuan pudiera responder, Jinxie intervino. ¿Está conmigo, madre, eh? Eso es todo lo que necesitas saber. Su voz era cortante, poniendo fin a esa línea de interrogatorio. Pero la hostilidad en la mesa solo se intensificó. Chu Xuan sintió docenas de miradas sobre sí, juzgándola, condenándola. Se concentró en su comida, deseando poder. En el momento, una tía de Jinxie preguntó con una dulzura falsa, Ness, vestido es precioso, querida. Debe haber costado una fortuna. Tienes un gusto excelente. ¿O lo tiene Jinxie? La pregunta era un arma de doble filo, pintándola como una aprovechada. Chu Xuan sintió que se le calentaba el rostro, pero antes de que el pánico se instalara, recordó su papel, levantó la mirada, se encontró con los ojos de la mujer y esbozó una sonrisa lenta y calculada. Jinxie es muy generoso. Gusta verme feliz, respondió, la voz sonando más segura de lo que se sentía. Era una frase sacada directamente del manual del amante y trofeo. Sintió el brazo de Jinxie endurecerse a su lado. No esperaba esa respuesta. Esperaba que ella tartamudeara o se sintiera intimidada. Al otro lado de la mesa, la sonrisa de la tía vaciló. Chu Xuan no había sido agresiva, pero tampoco había retrocedido. Simplemente confirmó su sospecha con una calma que los desarmó. Por un breve instante, los ojos de Jinxie se encontraron con los de ella y vio algo diferente allí. No era admiración, no todavía, pero sí una chispa de sorpresa, quizás incluso de intriga. Esperaba una presa fácil, no a alguien que pudiera jugar el juego. La dinámica de la mesa cambió sutilmente después de ese momento. No cesaron las pullas, pero había una nueva capa de cautela en sus ataques.
Chu Xuang, por su parte, se mantuvo en su papel, sonreía en los momentos adecuados, tocaba el brazo de Jinxie de forma posesiva y mantenía sus respuestas cortas y superficiales. Por fuera, era la personificación de la amante interesada. Por dentro, estaba contando los segundos para que aquello terminara, sintiendo cada minuto como una pequeña muerte. La cena se alargó por 1 hora más. El postre se sirvió en un silencio casi completo. Pesado de resentimiento, Xu Xuang no comió. Tenía el estómago demasiado revuelto. Solo mantuvo la sonrisa de plástico en su rostro, sintiendo los músculos de sus mejillas doler por él. Esfuerzo era consciente de Jinxie a su lado, no solo como el hombre que la contrató, sino como una presencia compleja. La estaba usando, sí, pero también la estaba, de cierta forma, protegiendo del peor veneno de su familia, creando un escudo con su propia frialdad. Finalmente, Jinxie puso la servilleta en la mesa. Nos vamos, tenemos un compromiso. Era una mentira obvia, pero nadie se atrevió a contradecirlo. Se levantó y retiró la silla de ella de nuevo, mientras salían del comedor. Chu Xuang no miró atrás. Podía sentir los ojos de Jiang Shufang quemándole la espalda, una promesa silenciosa de guerra. Sabía que esa cena no era el final, sino solo la primera batalla. Una batalla que sobrevivió, pero que la dejó exhausta hasta el alma. En el vestíbulo, lejos de los oídos de su familia, Jinxie se detuvo. Lo hiciste mejor de lo esperado, admitió, la voz todavía desprovista de calidez, pero sin el tono cortante de antes. La respuesta a mi tía fue eficaz. No era cumplido. Era un análisis de desempeño, una evaluación fría de su herramienta. Aún así, Chu Xuang sintió una extraña e indeseada punzada de validación. Se odió a sí misma por ello. No quería su aprobación. Solo seguí las instrucciones. Ser lo que esperan que sea, respondió, la voz baja, recuperando un poco de sí misma. Ahora que el espectáculo había terminado, lo miró, realmente mirándolo a los ojos por primera vez, sin el velo del miedo o de la actuación. Vio a un hombre poderoso, acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, pero también vio una soledad allí, un agotamiento que reflejaba el suyo propio. Era una visión peligrosa, una que podría hacerla olvidar el abismo que los separaba. Él pareció sorprendido por la franqueza de ella. Por un instante, la máscara de CEO implacable vaciló y pareció solo un hombre lidiando con una familia imposible. El coche está esperando para llevarte a casa, dijo, recomponiéndose rápidamente. Chen Li se pondrá en contacto mañana con los siguientes pasos. Prepárate. Se dio la vuelta y subió las escaleras, dejándola sola en el enorme y silencioso vestíbulo. Mientras el coche la llevaba de regreso a la jaula de oro de los Lu, Chu Xuang finalmente se permitió desmoronarse un poco. Se quitó los zapatos de tacón alto, sintiendo un alivio inmenso. El personaje que creó había sobrevivido a la noche, pero ¿a qué costo? Había mentido, actuado y se había convertido en cómplice de una farsa cruel. Y la parte más aterradora era que, en cierto nivel, había sido buena en ello. Había encontrado una fuerza que no sabía que poseía, una capacidad para usar la máscara que los otros le dieron como un arma. Pensó en la mirada de sorpresa de Jinxie. La veía como una mercenaria, una mujer simple que podía comprar y manipular. Pero esa noche, ella le demostró a él y a sí misma que quizás era más que eso. Esta percepción no era reconfortante. Al contrario, era aterradora. Significaba que las líneas comenzaban a desdibujarse, que el papel y la persona real podrían, si no tenía cuidado, comenzar a fusionarse de una manera peligrosa e impredecible. La farsa apenas comenzaba y ya la estaba cambiando por dentro. Al día siguiente, después de la desastrosa cena, comenzó una nueva fase de la farsa. Chen Li, el asistente eficiente e impersonal, le envió a Chu Xuang un cronograma detallado. El documento parecía la agenda de un ejecutivo, con apariciones públicas y encuentros casuales programados para las próximas 2 semanas. El objetivo, según el correo electrónico, era crear una narrativa consistente para los medios. Necesitaban ser vistos juntos, parecer apasionados y, sobre todo, hacer su existencia innegable para la verdadera y terca señora Yu.
La realidad del contrato la golpeó con un nuevo peso a no era solo una actriz por una noche, sino la protagonista de una telenovela de larga duración, con su vida ahora guionizada por extraños. La primera aparición estaba programada para esa misma noche en una subasta de caridad en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Un evento repleto de fotógrafos y de la élite social. Jinxie la recogió personalmente, de nuevo, con el mismo aire de impaciencia controlada. En el coche, le entregó un pequeño auricular inalámbrico, casi invisible. Chan Li estará escuchando. Si no sabes qué decir, o si alguien hace una pregunta complicada, te dará una instrucción. Solo finge que estás pensando por un momento. La idea de tener una voz en su oído dictando sus acciones era profundamente perturbadora. Era oficialmente una marioneta. Entrar en el salón del evento al lado de Yu Jinxie fue como sumergirse en un acuario de tiburones. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Los flashes de las cámaras eran como pequeñas explosiones de luz, cegándola momentáneamente. Sintió el brazo de Jinxie en su espalda. Un gesto firm casi sonríe e inclina la cabeza en mi dirección, como si estuvieras compartiendo un secreto, murmuró, la sonrisa en su propio rostro nunca vacilando. Ella obedeció, el cuerpo moviéndose por instinto, la sonrisa pareciendo una máscara de yeso en su rostro. Por fuera, eran la pareja del momento. Por dentro, se sentía como una fraude gritando en silencio. Se sentaron en una mesa prominente, y la gente venía a saludarlos, los ojos curiosos siempre deteniéndose en ella. Jinxie trataba con todos con una facilidad pulida, presentándola simplemente como Shushu. Durante un breve intervalo en la subasta, se inclinó hacia ella, la expresión seria. Estás muy tensa, relaja los hombros. Una mujer que ha conquistado a un multimillonario debería parecer más satisfecha consigo misma. El comentario era cruel, pero viniendo de él, sonaba más como una instrucción de director que como un insulto personal. Respiró hondo, forzando una postura más relajada que no sentía. En un momento, mientras el subastador describía un collar de diamantes, Jinxie habló en voz baja, sin mover los labios. Ese collar mi madre lo usó en su boda, a lo odia. Información era tan aleatoria, tan inesperadamente personal, que Chu Xuan se volvió para mirarlo, sorprendida. Había un toque de humor cínico en su voz, una pequeña grieta en su fachada de hielo. ¿Por qué lo odia? Susurró de vuelta, genuinamente curiosado. Porque mi padre se lo dio primero a su amante. Mi madre solo lo consiguió después de que ella lo devolvió. La confesión la sorprendió. Era un atisbo de la disfunción que se escondía detrás de la imagen perfecta de la familia Yu. Por primera vez, no solo vio al CEO implacable o al hombre que la contrató, vio a un hijo que creció en medio de mentiras y apariencias, igual que ella en eso. Es horrible, murmuró, y por primera vez, su emoción era genuina. Jinxie se encogió de hombros. La mirada fija en el escenario es solo la vida. Todo el mundo tiene una farsa que mantener. En ese instante, en medio de toda esa falsedad, compartieron un momento de verdad incómoda, una conexión frágil, basada en una tristeza similar. Al día siguiente, sus rostros estaban estampados en todos los portales de noticias y columnas de chismes. El poderoso magnate Yu Jinxie desfila con su nueva y misteriosa pasión. Las fotos mostraban las sonrisas guionizadas, los toques calculados, y las leyendas la pintaban como una trepadora social con suerte. Verse descrita de esa forma fue nauseabundo. Sintió una oleada de vergüenza, imaginando lo que pensarían las pocas personas que la conocían de verdad. Pero entonces llegó una llamada de Lu Kanyang y la vergüenza dio paso a la ira. ¿Qué significa esto, Lu Chuswan? ¿Qué humillación es esta? ¡Estás manchando el nombre de nuestra familia!, gritó al otro lado de la línea. Por primera vez en su vida, no se encogió. No es asunto tuyo, respondió, la voz fría como el hielo, y colgó. El acto de desafiarlo, aunque pequeño, fue liberador. La había vendido, la había usado como un peón toda su vida. Ya no tenía derecho a opinar sobre las elecciones que se veía obligada a tomar. Pequeño acto de rebeldía le dio una fuerza que no sabía que tenía, una sensación de que quizás podría sobrevivir a esto después de todo, pero la calma duró poco.
Unos días después, una noticia diferente dominó las columnas sociales. La heredera Lu Chuchu regresa al país después de años en Europa. Chu Shuang sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Chuchu, la hija biológica y mimada de Lo Kanyang y Lu Xuan, a la chica que siempre la trató como a una sirvienta, que rompía sus juguetes por placer y que la humillaba delante de todos. Chuchu, que siempre creyó que el mundo le debía todo, incluyendo cualquier conexión de prestigio que la familia pudiera tener. Su regreso era señal de problemas, y el problema no tardó en llegar. Esa misma tarde, Lu Chuchu irrumpió en la casa de los Lu como un huracán, blandiendo una tableta con las fotos de la subasta. Encontró a Xu Shuang en el jardín y la confrontó, los ojos chispeando de furia. Así que esto es lo que la huérfana ingrata hace a nuestras espaldas. ¿Intentar robar lo que es mío por derecho? Xu Shuang se quedó confundida. ¿Qué es tuyo? No te he robado nada, Chakusei Ryo. Un sonido estridente y malicioso. El matrimonio con la familia Yu era para ser mío. Papá solo te usó como un sustituto temporal, porque yo no quería casarme con un paria. Pero ahora que es el todopoderoso Yu Jingxi, ese lugar a su lado me pertenece. A la revelación fue como una bofetada. Nunca fue la elegida. Solo fue una solución temporal. Un parche para la hija mimada que no quería un marido sin estatus. La discusión se acaloró, con Chuchu gritando insultos, llamándola interesada. Una vergüenza. Lu Shuhan, su madre adoptiva, salió al jardín e inmediatamente tomó partido por su hija biológica. Chuchu, tiene razón. Nos estás causando una vergüenza terrible. Arregla este desastre de inmediato. A las dos la acorralaron, sus voces crueles resonando en el silencioso jardín. Fue en ese preciso momento que un coche negro se detuvo frente a la verja. Yu Jingxi salió. Estaba allí para recogerla para otro encuentro forjado. Caminó por el jardín y se detuvo a pocos metros, observando la escena. Chu Shuang encallida, siendo verbalmente atacada por su hermana y madre adoptivas. Escuchó la última frase de Chuchu. No eres más que basura, tratando de aferrarte a un hombre que nunca te miraría si no fuera por lástima. El rostro de Jingxi, normalmente una máscara de indiferencia, se endureció. Sin decir una palabra, caminó hacia Chu Shuang, ignorando por completo a las otras dos mujeres. La tomó suavemente del brazo, un gesto que fue sorprendentemente protector. Vamos, dijo, la voz baja, pero cargada de una autoridad que silenció el jardín. Chuchu se quedó boquiabierta, sorprendida por su aparición. Jingxi, ¿qué estás haciendo con ella? Yo soy la verdadera Lu Chuchu, dijo, intentando recuperar el control. Jingxi se volvió hacia ella, la mirada tan fría que podría congelar el fuego. Sé exactamente quién eres, dijo, la voz cortante, y ella está conmigo. Cualquier problema que tengas con ella, a partir de ahora, es un problema conmigo. No esperó una respuesta. Simplemente guió a una aturdida Chu Shuang fuera del jardín, pasando por una Lu Xuan y una Lu Chuchu completamente estupefactas, y la llevó al coche. Dentro del vehículo, el silencio era profundo. Chu Shuang estaba temblando, la adrenalina de la confrontación todavía corriendo por sus venas. No podía procesar lo que acababa de suceder. Lo había no como parte del contrato, no como una actuación, sino con una convicción genuina y feroz. La protegió de la crueldad de su familia, la misma familia que le pagó para engañar. Era una contradicción que su mente no podía resolver. ¿Estás bien?, preguntó él finalmente, mirando la carretera. La pregunta era simple, pero viniendo de él, parecía monumental. Ella solo asintió, incapaz de hablar. ¿Por qué lo hizo? ¿Por el contrato? ¿Para proteger su inversión? ¿O había algo más? Algo que ni él mismo entendía. Ese acto, esa defensa inesperada, complicó todo de una forma que ella jamás podría haber previsto. Ya no era solo su contratante o su marido desconocido, era el hombre que la vio en su momento más vulnerable y, en lugar de alejarse, dio un paso al frente y la protegió. Esta única acción sacudió los cimientos de la farsa que estaban construyendo. La trataba como a una mercenaria, pero la defendía como si fuera algo precioso, y esa dualidad era infinitamente más peligrosa.
que la simple crueldad. Mientras el coche se alejaba de la casa que nunca fue su hogar, Chu Xuan miró el perfil serio de Yu Jingxi. Todavía era un enigma, un hombre de hielo con destellos de fuego inesperado. Estaba atrapada en su red, pero comenzó a preguntarse quién estaba cazando a quién exactamente. La farsa para engañar a su esposa se estaba convirtiendo en algo mucho más complicado, y ella estaba en el centro de todo, cada vez más confundida sobre sus propios sentimientos. ESDAI marcó otro giro en la llegada de Lu Chuchu. Añadió un nuevo y peligroso enemigo al tablero, uno que conocía sus debilidades, pero la defensa de Jingxi añadió una nueva y confusa capa a su relación. La protegió de su familia, pero ¿quién la protegería a ella de él? Y más importante, ¿quién la protegería de los sentimientos contradictorios que comenzaban a surgir en su propio corazón? La guerra por el divorcio de Yu Jingxi había ganado nuevos soldados y nuevos frentes de batalla, y Chu Zhuang, la general, reacia en esta campaña bizarra, sintió que estaba marchando en un territorio desconocido, donde las reglas cambiaban a cada paso y el precio de la victoria o la derrota era su propia alma. La única certeza era que nada volvería a ser simple. Después de ese día en el jardín de los Lu, algo cambió en la dinámica entre ellos. Los encuentros guionizados continuaron, pero la atmósfera era diferente. Había una nueva conciencia en el aire, una tensión que no era solo sobre la farsa. Yu Jingxi volvió más observador. Todavía era distante, todavía era el jefe al mando de la operación, pero sus ojos se detenían en ella por más tiempo. Parecía estar buscando algo, tratando de encajar a la mujer resiliente que defendió con la amante mercenaria que creía haber contratado. Las piezas no encajaban y su confusión era casi palpable. Durante una aparición pública en una galería de arte, un evento más tranquilo y con menos alarde que la subasta, la sorprendió. Mientras fingían admirar una pintura abstracta, preguntó en voz baja a tu hermana: ¿siempre te trató de esa manera? La pregunta era directa, personal, y la tomó por sorpresa. Dudó. El guión de su personaje no incluía una infancia de abusos. Tenemos nuestras diferencias, respondió. La respuesta más neutral que pudo encontrar. Él no pareció satisfecho. No parecían diferencias, parecía crueldad. Y con esa observación se alejó, dejándola con el corazón acelerado. Estos pequeños momentos de interés genuino eran más peligrosos que cualquier hostilidad. Minaban sus defensas. En una tarde fría, mientras caminaban por un parque para una sesión de fotos robadas por un paparazzo contratado, notó que ella temblaba discretamente. Sin decir una palabra, se quitó su propio abrigo y se lo puso sobre los hombros. El gesto fue tan automático, tan naturalmente protector, que la dejó sin aliento. La tela cara todavía estaba caliente de su cuerpo y el olor de su colonia la envolvió. Tuvo que luchar contra el impulso de apoyarse en él, de buscar consuelo en ese calor inesperado. Chu Xuan se encontraba en una batalla interna constante. Durante el día, era la amante de Yu Jingxi, actuando para las cámaras y para la sociedad. Por la noche, sola en su habitación, se recordaba a sí misma quién era realmente su esposa, la mujer a la que él estaba pagando para destruir. Cada gesto de casi amabilidad de él era una puñalada de ironía. Empezó a sentirse como una traidora de ambos lados, engañándolo a él con su identidad y engañándose a sí misma con los sentimientos que comenzaban a florecer peligrosamente en su pecho. Aquel hombre frío y calculador se estaba mostrando complejo, y esa complejidad la atraía y la aterrorizaba en la misma medida. Mientras tanto, la matriarca de la familia Yu no se quedaba quieta. Jiang Shufan veía la creciente e inexplicable cercanía entre su hijo y esa mujerzuela como una seria amenaza. Decidió tomar el asunto en sus propias manos, usando un pretexto cualquiera. Concertó una reunión con Chu Xuan en un salón de té discreto y elegante, sin que Jingxi lo supiera. Chu Xuan fue con el estómago revuelto de ansiedad. Sabía que aquello no era una invitación para una conversación amistosa, era una convocatoria al campo de batalla. Jiang Shufan no perdió el tiempo con sutilezas. Tan pronto como se sirvió el té, empujó un sobre grueso sobre la mesa. Te he investigado. Señorita Lu, no eres nadie. Vienes de la nada. No tienes nada. Esta farsa con mi hijo ya
ido demasiado lejos. Chu Shuang permaneció en silencio, el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. La mujer Mayo Ere abrió el sobre, revelando no dinero, sino un cheque en blanco, ya firmado. Toda chica como tú tiene un precio. Escribe el número que quieras, tómalo y desaparece de la vida de mi hijo para siempre. Ese cheque en blanco era el insulto final. Era la materialización de todo lo que Zhong Shufan pensaba de Elan, que era barata, comprable, una mercancía, una parte de ella, la parte asustada, intimidada, quería tomar el cheque y correr. Pero otra parte, una parte que había sido forjada en el fuego de las últimas semanas, se negó a ceder. Miró a los ojos de la mujer, la calma en su rostro desmintiendo la tormenta en su interior. Empujó el cheque de vuelta sobre la mesa. Con todo respeto, señora Yu, usted está equivocada. No todo está en venta. Y mi acuerdo, continuó Xu Shuang, la voz firme y clara, no es con usted. Se levantó de la mesa con una dignidad que no sabía que poseía An con su permiso. Se dio la vuelta y salió del salón de té, dejando atrás a una Jiang Shufan furiosa y absolutamente conmocionada. La matriarca no esperaba resistencia, esperaba una negociación codiciosa. La negativa de Xu Shuang no tenía sentido en su mundo, donde todo y todos podían ser comprados. Para ella, eso significaba que la chica era más peligrosa de lo que imaginaba. Cuando Jingxi se enteró de la reunión, a través de uno de sus guardaespaldas que seguía a Chu Shuang, se enfureció con su madre, pero más que eso, se sintió profundamente intrigado. Confrontó a Chu Shuang esa noche con voz dura. ¿Por qué no aceptaste el cheque? Era tu oportunidad de oro. Podrías haber escrito cualquier número. La estaba poniendo a prueba, tratando de descifrarla. Quizás creo que el contrato que tengo contigo vale más, respondió ella enigmáticamente, manteniendo su papel. Pero la respuesta no lo satisfizo. Una mujer motivada solo por el dinero habría tomado el cheque intentado conseguir ambos pagos. Su comportamiento no se alineaba con el de una simple trepadora social. La negativa, la dignidad silenciosa, la forma en que enfrentó a su madre, la crueldad que vio que su familia adoptiva le infligía. Todo pintaba un cuadro confuso y contradictorio. Yu Jingxi era un hombre que odiaba los cabos sueltos, que construyó su imperio sobre la lógica y el análisis de datos, y Lu Shushuang era la anomalía más ilógica que jamás había encontrado. La sospecha comenzó a Rose Sument. El informe inicial que su equipo hizo sobre ella fue superficial, solo lo suficiente para asegurarse de que no era una espía corporativa o una criminal. Ahora, necesitaba más. Necesitaba la verdad. Esa misma noche hizo una llamada a su jefe de seguridad, un hombre en quien confiaba implícitamente. La orden fue clara y directa, sin lugar a errores. Quiero que investigues a Lu Chu Shuang de nuevo, dijo Jingxi, la voz baja y seria. Pero esta vez lo quiero to do. Quiero saber dónde nació, cada escuela a la que asistió, cada amigo que ha tenido. Investiga a la familia Lu, especialmente al padre, Lu Kanyang. Quiero saber el origen de su riqueza, sus negocios, todo. Y sobre todo, quiero saber por qué la tratan como basura. No dejes piedras sin remover. Esto es máxima prioridad. Colgó, con la mente a mil. Estaba actuando bajo el pretexto de proteger sus intereses, pero en el fondo sabía que era personal. Necesitaba desesperadamente entender quién era la mujer que estaba poniendo su mundo patas arriba. En los días siguientes, mientras la investigación se desarrollaba silenciosamente en segundo plano, la dinámica entre ellos continuó profundizándose. La llevaba a cenas y eventos, pero las conversaciones se volvían cada vez menos sobre la farsa y más sobre anhelos. Él la probaba con preguntas. Ella respondía con medias verdades cuidadosamente construidas, y ambos sentían la atracción prohibida creciendo entre ellos. Era un juego peligroso del gato y el ratón, donde ambos eran, al mismo tiempo, caza y cazador. Chu Shuang vivía con un miedo constante de que la investigación de él pudiera revelar la verdad más obvia, que ella era su esposa.
La idea la aterrorizaba. Si lo descubría, todo su plan para conseguir el dinero para su madre se iría por el desagüe. Peor aún, el desprecio que ya sentía por la esposa se volvería hacia ella, amplificado por la mentira y la manipulación. Lo perdería todo, especialmente esa frágil y confusa conexión que se estaban formando entre ellos. En una noche lluviosa, después de un evento cancelado, se encontraron atrapados dentro del coche, estacionado en una calle tranquila, esperando que pasara la tormenta. El sonido de la lluvia en el techo del coche creaba una burbuja de intimidad. Las máscaras que usaban en público parecieron deslizarse. El silencio se prolongó, pero no era incómodo. Estaba cargado de palabras no dichas. «No eres nada de lo que esperaba», dijo él de repente, mirando las gotas de lluvia que corrían por el cristal, pero las palabras eran claramente para ella. Su voz era más suave de lo normal, casi vulnerable. «Contraté a una mercenaria, pero a veces a no sé lo que veo». Chu Xuan sintió que se le oprimía el corazón, las ganas de confesarlo todo, de poner las cartas sobre la mesa y acabar con la tortura de la mentira, fueron abrumadoras. Se volvió hacia él en el asiento del pasajero, la penumbra del coche suavizando las líneas duras de su rostro. «Quizás ves lo que quieres ver», susurró, la respuesta siendo tanto una defensa como una confesión. Sus ojos se encontraron y por un largo momento, el contrato, la farsa, la familia y el dinero desaparecieron. Solo estaban ellos dos, un hombre y una mujer atrapados en una red de mentiras, sintiendo una verdad innegable y aterradora crecer entre ellos. Él se inclinó lentamente y ella no retrocedió. Sus rostros estaban a centímetros de distancia. El mundo pareció contener la respiración. Ese momento era un punto de inflexión, una frontera peligrosa que si se cruzaba, lo cambiaría todo. ¿Iba a besarla? Y la parte más aterradora era que ella quería que lo hiciera. Quería, aunque fuera por un segundo, que la farsa fuera real. Pero entonces, su móvil vibró, rompiendo el hechizo. Él se apartó, la máscara de frialdad volviendo a su lugar mientras miraba la pantalla. Era un mensaje de su investigador. «Tememos algo sobre Lu Kunyang, algo grande». Jingxi leyó el mensaje y su rostro se transformó en una expresión de furia. El hada en la investigación había encontrado su primera gran pista y el mundo de mentiras de Lu Chuxuan estaba a punto de empezar a desmoronarse. El momento de conexión se rompió, reemplazado por la dura realidad que lo rodeaba. El momento de vulnerabilidad bajo la lluvia se rompió, pero su eco permaneció en el aire. Al día siguiente, Jingxi estaba diferente. Había una nueva urgencia en su comportamiento, una intensidad enfocada que no tenía nada que ver con la farsa del divorcio. Recibió el informe completo de su investigador, y cada página era un martillazo contra la imagen que tenía del mundo de Chuxuan. Los descubrimientos sobre Lu Kenyang eran peores de lo que imaginaba. No se trataba solo de mala gestión o codicia. Era un esquema criminal, una red de fraude, extorsión y crueldad. El informe detallaba cómo Lu Kenyang había construido su fortuna sobre los negocios en quiebra de otros, incluido el del propio padre de Chuxuan, un antiguo amigo al que traicionó. Pero la parte que hizo hervir la sangre de Jingxi fue la sección sobre el hospital. La deuda de 30 millones era una invención completa, una cifra absurda creada para aterrorizar y controlar a Choshu. La verdadera cuenta médica era una fracción de eso, y ya estaba siendo cubierta por un antiguo fondo fiduciario que Lu Kenyang había bloqueado ilegalmente. No estaba pagando por la salud de la madre de ella, estaba lucrando con su enfermedad. Pero la revelación más monstruosa aún estaba por llegar. El equipo de investigación, con la ayuda de un informante dentro del hospital, descubrió la verdad sobre la condición de la madre de Chuxuan. No estaba en un coma natural. Lu Kenyang, en connivencia con un médico corrupto, se estaba asegurando de que la mantuvieran en un estado de sedación pesada y continua. La mantenían prisionera en su propia cama, impidiéndole despertar porque, si lo hacía, podría exponer todos los crímenes que él cometió para robar su fortuna y la de su difunto esposo. En ese momento, todo encajó en la mente de Yu Jingxi con una claridad dolorosa y cegadora. La resiliencia de Chuxuan, su negativa a tomar el cheque de su madre,
su tristeza silenciosa, la forma en que se encogía bajo los ataques de su familia. No era una trepadora social, era una hija desesperada, luchando una batalla imposible por una madre que creía que estaba muriendo, sin saber que tanto la enfermedad como la deuda eran armas usadas contra ella. El desprecio que sentía por la situación se transformó en una furia helada y protectora. El contrato, el divorcio, todo eso se volvió secundario. La nueva misión era una sola justicia. A partir de ese instante, Yu Jingxi se movió con una velocidad y precisión aterradoras. Ya no era solo un CEO, era un general al mando de una guerra. La primera orden fue para su equipo legal. En cuestión de horas, prepararon una orden judicial de emergencia, utilizando evidencias de la interferencia médica y el abuso financiero para transferir la tutela de la madre de Chu Shuang de Lu Kunyang a un administrador neutral, secretamente controlado por la corporación Yuan. El poder y la influencia de Jingxi abrieron puertas que a cualquier otra persona le llevaría meses abrir. La operación de rescate se ejecutó con la eficiencia de una maniobra militar. Un equipo compuesto por los mejores médicos de la red hospitalaria de Jingxi, acompañado por guardias de seguridad y abogados, llegó al hospital donde la madre de Chu Shuang estaba ingresada. No hay ningún escándalo. Presentaron la orden judicial al director del hospital, quien, al ver el nombre Yu y la impecable documentación, no tuvo más remedio que cooperar. El médico corrupto que era cómplice de Lu Kunyang intentó protestar, pero fue silenciado con la amenaza de una investigación criminal inmediata. Chu Shuang no sabía nada de esto. Estaba en su habitación en la casa de los Lu, viviendo otro día de angustia silenciosa cuando la operación tuvo lugar. Su madre fue cuidadosamente preparada para el traslado, monitorizada por especialistas que inmediatamente comenzaron a revertir los efectos de la sedación excesiva. Fue llevada en una ambulancia privada al ala VIP de la instalación médica más avanzada de Jingxi, un santuario de tecnología y cuidado, lejos de las garras de su captor. Por primera vez en años, estaba a salvo. Mientras su madre estaba siendo liberada, la segunda fase del plan de Jingxi entró en acción. Entregó el dossier completo sobre los crímenes financieros de Lu Kunyang, los fraudes, la extorsión, la malversación, directamente a la oficina del fiscal del distrito. Las pruebas eran tan abrumadoras y bien documentadas que las autoridades no tuvieron más remedio que actuar de inmediato. La reputación y la presión de Yu Jingxi aseguraron que no habría retrasos ni acuerdos entre bastidores. Esa misma tarde, la fachada de la respetable familia Lu se derrumbó de forma espectacular. Varios coches de policía se detuvieron frente a la mansión. Lu Kunyang estaba en medio de una llamada telefónica, probablemente gritándole a algún subordinado, cuando los oficiales entraron con una orden de arresto. El shock en su rostro fue total. Intentó usar su nombre, sus conexiones, pero nada funcionó. El imperio de mentiras que había construido durante décadas se desmoronó en cuestión de minutos. Lu Shuhan y Lu Chuchu gritaban y lloraban, viendo cómo el patriarca era esposado y llevado, la fuente de su poder y riqueza repentinamente extinguida. Con la madre de Chu Shuang a salvo y Lu Kunyang camino a la cárcel, quedaba la parte más difícil. La verdad, Jingxi sabía que no podía simplemente contárselo por teléfono. Tenía que hacerlo en persona. Envió un coche a recogerla a la casa de los Lu, que ahora era una escena de caos y desesperación. La instrucción para el conductor fue simple: tráigala al hospital Steyud a la privada. Sin preguntas, An Chu Shuang entró en el coche completamente confundida. ¿Por qué un hospital? ¿Qué estaba pasando? Elmi Aeroport. ¿Su madre la dominó? ¿Habría empeorado su estado? Bombardeó al conductor con preguntas, pero él permaneció en silencio, como se le indicó. El viaje fue el más largo y angustioso de su vida. Cuando llegaron a la instalación médica, quedó impresionada por el lujo y la calma del lugar, tan diferente del sombrío hospital donde estaba su madre. Jingxi la esperaba en la recepción. Su expresión era seria, indecipherable. No dijo mucho, solo la tomó suavemente del brazo y la guió por un pasillo. Silencioso: ¿dónde está mi madre? ¿Qué ha pasado?, preguntó, la voz temblorosa de pánico. Tu madre está a salvo. Necesitaba trasladarla, dijo él con calma. Hay cosas que necesitas saber, Chu Shuang.
cosas sobre tu padre adoptivo. La llevó hasta la puerta de una habitación privada. Chushuang contuvo la respiración, el corazón martillando contra sus costillas, esperando lo peor. Jingxi abrió la puerta a An y allí estaba ella, su madre, acostada en la cama, ya no con la palidez mortal que conocía. Había un suave color en sus mejillas. Su respiración era tranquila y natural. Por primera vez en años, parecía estar simplemente durmiendo, no aprisionada en un sueño químico. Una enfermera ajustaba silenciosamente el suero, que ahora contenía solo nutrientes y vitaminas, no sedantes. Las lágrimas brotaron en los ojos de Chushuang. Corrió al lado de la cama, tomando la mano de su madre. An estaba caliente. ¿Quién? ¿Cómo? Se volvió hacia Jingxi, la confusión y el alivio luchando en su rostro. An descubrí la verdad, dijo él, la voz baja y cargada de una emoción contenida. Lu Kunjang la estaba envenenando lentamente, manteniéndola sedada para que nunca pudiera recuperarse, para poder controlarte. La revelación la golpeó con la fuerza de una ola. La crueldad, la escala de la manipulación. Era casi demasiado para comprender. ¿Y la deuda? Susurró la pregunta que la había atormentado durante años. No hay ninguna deuda, Chushuang, dijo Jingxi, y su corazón se partió por él. Dolor que vio en los ojos de ella, mintió sobre todo. Robó el dinero de tu familia y usó una deuda falsa para hacerte su esclava. Perro Sei, a cabo fue arrestado esta tarde. Chushuang se derrumbó en una silla, el cuerpo temblando mientras la verdad la liberaba y la destruía al mismo tiempo. Años de sacrificio, de miedo, de humillación, todo por una mentira. Lloró, no solo de tristeza, sino de un alivio abrumador. Su madre estaba a salvo. El monstruo estaba preso. La farsa que estaba viviendo. El contrato An ya no era necesario. An estaba libre. Jingxi la observó en silencio por un momento, dándole espacio para procesar. Sintió una punzada de culpa. Él también la había manipulado, aunque por razones diferentes. Se acercó a ella arrodillándose para que sus ojos estuvieran al mismo nivel. La mujer que contraté para ayudarme a conseguir el divorcio. La admiré por su fuerza y resiliencia, incluso cuando creía que era una mercenaria. Hizo una pausa, reuniendo el coraje para la confesión final, la que podría destruir la frágil confianza que había crecido entre ellos. Necesito contarte la verdad sobre este divorcio, sobre por qué nunca conocí a mi esposa. Chushuang levantó la mirada, las lágrimas aún corriendo por su rostro, confundida por el cambio de tema. ¿Por qué? Porque el hombre que arregló ese matrimonio, que me forzó a aceptar una novia que nunca vi para salvar la reputación de mi familia, era el mismo hombre que despreciaba, el mismo hombre que te usó como un peón para acercarse a mí. Respiró hondo y el mundo de ella se detuvo. El matrimonio fue arreglado por Lu Kunjang. Chushuang sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La coincidencia era demasiado grande, la conexión demasiado terrible. Miró su rostro, el del hombre por el que estaba desarrollando sentimientos prohibidos. El hombre que acababa de salvar a su madre y destruir a su mayor enemigo, y la verdad final comenzó a dibujarse en su mente con una claridad horrible. LVOL. Entendimiento amanecer en sus ojos. Chushuang dijo, la voz llena de un arrepentimiento que ella nunca había oído antes. La razón por la que nunca conocí a mi esposa, la razón por la que la despreciaba tanto sin haberla visto nunca, es porque no quería nada que viniera de Lu Kunjang. Hizo una pausa y luego dijo las palabras que sellarían sus destinos. Mi nombre es Yu Jingxi y desde hace 3 años soy tu marido. Las palabras de Yu Jingxi, soy tu marido, flotaron en el aire estéril de la habitación del hospital, cargadas con el peso de 3 años de mentiras, ironía y un destino cruel. Chushuang lo miró, al hombre que conoció como un extraño, un contratista, un protector, y ahora el centro de toda su vida fabricada. No hubo un grito, no hubo ira, solo un silencio profundo y hueco, mientras su mente intentaba desesperadamente conectar los puntos. El matrimonio arreglado, la noche en el hotel, el contrato de divorcio, todo era un nudo terrible y enmarañado, y ambos estaban atrapados en medio de él. Él era el marido que ella nunca conoció, y ella era la esposa a la que él pagó
para que se hiciera pasar por su amante, para que él pudiera divorciarse de ella misma. Lo absurdo de la situación era tan inmenso que rozaba la locura. Empezó a reír, un sonido bajo y quebrado, muy parecido al que había soltado al teléfono cuando escuchó la propuesta por primera vez. Era la risa de alguien que ha visto la broma final y más cruel del universo. Jinxie no la interrumpió. Solo esperó, el rostro una máscara de arrepentimiento, preparado para la tormenta de furia que merecía. Pero la furia no llegó. Lo que llegó fue un agotamiento profundo, una rendición al caos. Entonces, ante todo esto, susurró, gesticulando hacia el mundo que los rodeaba. Fue para nada en el divorcio. Él asintió, la culpa pesando en sus facciones. El contrato está anulado. Ya no hay divorcio, a menos que tú todavía lo quieras. La oferta era genuina. Después de todo, le estaba dando la elección que nunca tuvo. Pero ¿cómo podría tomar una decisión cuando el propio fundamento de su identidad se estaba desmoronando? La caída de Lu Kunyang dejó un vacío y sus enemigos restantes, desesperados, decidieron llenarlo con veneno. Lu Chucho, despojada de su riqueza y estatus, y Jiang Shufan, viendo a su hijo unirse a una mujer que despreciaba, unieron fuerzas. Ya no tenían poder financiero, pero tenían una última arma, un secreto tan oscuro que creían que podría destruir a Chu Shuang para siempre. Desenterraron el pecado original de la familia Lu, la verdad que Lu Kunyang guardó bajo 7 llaves. No acudieron a la prensa. Su táctica fue más cruel, más personal. Se las arreglaron para encontrar a Jinxie y Chu Shuang juntos, quizás en el propio hospital. Días después, con un veneno triunfante en los ojos, Lu Chuchu escupió las palabras. ¿Crees que la salvaste, Jinxie? No sabes ni la mitad de la historia. Me pregunto cómo reaccionará la alta sociedad cuando descubra que la nueva señora Yu no es una huérfana adoptada, es una bastarda. Jinxie se interpuso para proteger a Chu Shuang, pero Jiang Shufan continuó el ataque. Es hija del monstruo que metiste en la cárcel, dijo la mujer Mayo R, con un desprecio glacial. Lu Kunyang no la adoptó, violó a su madre, su propia cuñada, años atrás. Chu Shuang es el producto de ese crimen. Es su hija biológica, una semilla podrida del árbol más podrido. ¿Realmente quieres esa mancha en tu familia? A la verdad, cayó sobre Chu Shuang con el peso de una lápida. Fue un golpe más devastador que cualquier otro. Toda su vida había sido una mentira dentro de otra. El hombre que la atormentó, que la usó, que la abusó psicológicamente, era su padre. Su sangre corría por sus venas. Una náusea profunda y existencial la dominó. Se miró las manos como si pertenecieran a una extraña. Todo el odio que sentía por él ahora se mezclaba con un autodesprecio insoportable. Retrocedió, alejándose de Jinxie, sintiéndose sucia. Contaminada, tienen razón, susurró la voz quebrada. No puedes estar conmigo, soy en parte de él. Era su momento de mayor desesperación, el fondo del pozo. Estaba dispuesta a alejarse, a sacrificarse, a ahorrarle la vergüenza que ahora creía que era su propia esencia. Creía que el amor, la felicidad, no eran para alguien como ella. Pero Yu Jinxie no se movió. Observó a sus adversarias con una mirada de puro asco y luego se volvió hacia Chu Shuang, la mujer que vio enfrentar a su familia, a su madre y al mundo con una fuerza silenciosa. Caminó hacia ella y cuando ella intentó apartarse, la sujetó por los brazos, forzándola a mirarlo. No, dijo, la voz inquebrantable, llena de una convicción feroz que silenció la habitación. Su sangre no te define, sus crímenes no son tuyos. Lo que te define es tu coraje, tu resiliencia en tu corazón. Y es de esa mujer de la que me enamoré. En ese momento, toda la farsa, todo el dólar, toda la mentira se convirtieron en el crisol que forjó la verdad más importante y la amaba. No al personaje, no a la víctima, sino a ella, la mujer entera, con todas sus cicatrices. La trajo hacia un abrazo, sosteniéndola con fuerza, mientras ella finalmente se rompía en sus brazos, llorando todos los dolores de toda una vida. Las palabras de Chu Chu y Jiang Shufan, destinadas a ser un arma mortal,
se habían convertido en el catalizador de la confesión más profunda de Jinxie. La amenaza de escándalo público fue silenciada por Jinxie antes, incluso de que comenzara. Usó su influencia no para ocultar la verdad, sino para controlarla, transformando una historia de vergüenza en una de supervivencia y fuerza. El intento de chantaje de Chuchu y su madre fracasó de forma espectacular, pintándolas como los monstruos crueles que eran. Se convirtieron en parias, mientras que la simpatía pública se volcó hacia la mujer que había soportado tanto. Los días que siguieron fueron tranquilos, enfocados en la curación. Jinxie y Chuswan pasaban horas en el hospital, al lado de la cama de la madre de ella. Con los sedantes fuera de su sistema y bajo los cuidados del mejor equipo médico, comenzó a mostrar signos de mejora. Pequeños movimientos, un parpadeo, cada uno era una victoria celebrada en silencio por la pareja, que encontraba consuelo y normalidad en esas vigilias silenciosas. El contrato, las mentiras, todo parecía pertenecer a otra vida. Lo que quedaba era real. Semanas después, en una tarde soleada, ocurrió un milagro. Mientras Chushuang le contaba una historia de su infancia a su madre, sintió un ligero apretón en su mano. Miró hacia abajo y vio los ojos de su madre abiertos. Y por primera vez en años, estaban claros, enfocados. Una sonrisa débil se formó en los labios de la mujer. «Mía niña», susurró, la voz débil, pero presente. La alegría de ese momento fue tan pura, tan abrumadora, que curó heridas que Chushuang ni siquiera sabía que tenía. Con la recuperación de su madre bien encaminada y las sombras del pasado finalmente disipándose, Jinxie supo que era el momento. Llevó a Chushuang a un lugar significativo, en el parque donde le había puesto el abrigo sobre los hombros. El primer gesto de cuidado genuino. No había fotógrafos, esta vez eran solo ellos dos. Se detuvo bajo un árbol y se volvió hacia ella, el nerviosismo visible en su rostro por primera vez. «Nuestro primer matrimonio fue un negocio», comenzó la voz seria. «Fue un contrato forjado por el odio y la manipulación de otras personas. No fue real en quiero anularlo. Quiero borrarlo de la historia». Chushuang lo escuchaba, el corazón latiendo con fuerza. Entonces se arrodilló, sacando de su bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante ostentoso, sino un anillo simple y elegante con un único zafiro, del color de los ojos de su madre. «Ya no quiero ser el marido del contrato. Quiero ser tu marido, tu compañero, tu amigo. Quiero construir una vida contigo, basada en la verdad y en la elección». Abrió la caja, la mirada fija en la de ella, vulnerable y llena de esperanza. «Lu Chushuang, la mujer más fuerte que he conocido, ¿quieres casarte conmigo? ¿De verdad esta vez?». Las lágrimas que acudieron a los ojos de Chushuang esta vez no eran de dolor o tristeza, sino de una felicidad tan profunda que parecía que iba a desbordarse. Miró al hombre arrodillado frente a ella, el hombre que vio a través de todas sus máscaras y amó lo que encontró debajo. No necesitó palabras, solo asintió. Una sonrisa radiante surcando su rostro. «Sí», susurró. «Sí, quiero». En él le puso el anillo en el dedo. Encajaba perfectamente. No necesitaban una fiesta, ni una ceremonia lujosa, ni la aprobación de la sociedad. Se tenían el uno al otro. Tenían una segunda oportunidad. Su viaje comenzó en un laberinto de engaños, una red de identidades cambiadas y secretos devastadores. Poro Alfaino los llevó a casa, a una familia que ellos mismos eligieron construir, ladrillo por ladrillo, sobre las ruinas del pasado, transformando la más bizarra de las farsas en el más verdadero de los amores.